El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Saquen enseguida la mejor túnica y vístansenla, pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo, comamos y celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volverse acerca a la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, ¿le matas el ternero cebado? El padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente,
y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Tengan la bondad de sentarse. La Sagrada Escritura nos presenta en este día ese relato del Padre misericordioso. También se le ha conocido como el relato del Hijo pródigo, pero lo más correcto es decir que es la parábola del Padre misericordioso, porque el protagonista principal de esta parábola es Dios Padre, representado en este papá, que vive esa situación difícil, dura, y es una situación que causa desconcierto, tristeza e indignación de la actitud de ese hijo que pues se nota que no es que quiera mucho al papá. Es que inclusive cuando vuelve no es porque dice voy a ir al cumpleaños de mi papá. No. Me imagino el cumpleaños del papá esperando que el hijo volviera. No dijo es que es el cumpleaños de mi papá. No. ¿Cuántos jornaleros, cuando tuvo hambre fue que volvió? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan de sobra? Yo aquí me muero de hambre. Esa fue su motivación para volver. No fue ni siquiera el cariño, oiga, mi papá debe estar muy triste. No. Y el papá todos los días allá en la puerta esperando, mirando hacia el horizonte a ver cuándo regresaba su hijo, esperándolo. Y es un momento fuerte. Ahora, ahí estamos nosotros representados. Es que somos así, como ese hijo pródigo somos nosotros, o como el hijo mayor, que es peor, que tiene esa soberbia, esa envidia espiritual, porque el otro está regresando donde estaban representados los fariseos y los escribas. Ambos hijos eran pródigos, ambos, porque el hijo mayor estaba ahí, pero es que también estaba esperando ser el dueño, amo y señor de todo cuando muriera el papá. Y lo vemos que lo que le recrimina es lo económico. A mí nunca me has dado un cabrito, ¿sí?, para tener un banquete con mis amigos, no con él, no con el papá, no, con mis amigos, ¿sí? Él en su egoísmo no está pensando en el papá. Y llega ese hijo tuyo, ni siquiera lo reconoce como hermano, es que no está diciendo es que llega mi hermano, no, llega ese hijo tuyo que ha derrochado tus bienes con malas mujeres, además pues era la herencia de él, ¿no? Ha derrochado tus bienes, era su herencia. Y la ha derrochado con malas mujeres y le matas el ternero cebado. O sea, ambos eran hijos pródigos, se indignó, no quería entrar, también se había ido de casa. Y no era alguien que estuviera pendiente del corazón de su padre, no. El corazón de su padre estaba feliz, estaba contento porque su hijo había regresado. Eso no le interesaba a él, estaba viendo más bien amenazados sus bienes. Tal que me toque ahora compartirle de mi herencia a este que acaba de malgastar todo lo suyo, porque ya no tiene nada. ¿Qué viene aquí a reclamar? Ya le dieron su herencia, no reclame nada. Cuando se muere mi papá, todo es mío. Todo es mío. Es un tema fuerte. Y vemos un signo muy, muy importante y muy especial, que cuando este hijo menor le pide la parte de la herencia, padre, dame la parte que me toca de la fortuna,
el padre les reparte los bienes. Les repartió los bienes a ambos. A ambos. Es un tema bastante delicado. La herencia solamente se entrega después de que papá o mamá muere, no antes. No antes. Y yo he conocido casos muy dolorosos, muy tristes, indignantes, de papás que le han dado la herencia a sus hijos, pues claro, pensando en que ellos progresen, que monten un negocio, que compre una finca, que tenga un ganado, que haga alguna cosa. Y los hijos, ¿qué hacen? Cogen al papá a la fuerza y lo meten en un ancianato. Lo sacan de su propia casa y venden la casa para tener más dinero. Y le toca a él, como ya firmó escrituras, no tiene derecho a nada, legalmente no lo tiene, pues lo cogen y lo meten como si fuera un preso a un ancianato en contra de su voluntad. Y yo una vez hablaba con una señora que me decía: padre, hace 11 años que mis hijos me dejaron aquí en este ancianato y yo no he vuelto a saber nada de ellos. Hace 11 años que mis hijos me dejaron aquí botada en este ancianato, yo no he vuelto a saber nada de ellos. ¿Cuándo fue uno de ellos por el cumpleaños de la mamá? Nunca. Nadie. Nadie. Y mucho más cuando son varios hijos, que es una contradicción en esta vida, que una señora tenga 10 hijos y que termine sola, que ni siquiera para el cumpleaños los hijos vayan a visitar a la mamá y digan: mi mamá está de cumpleaños, llévenle un ponqué, una torta, coja una guitarra, cántela al menos con las palmas, un cumpleaños feliz. No. Yo he conocido casos así, y por eso a veces les aconsejo: mejor no entregue su herencia, o por lo menos no todo, por lo menos no todo. Deje su casa, deje con qué sostenerse para comprar su mercado, porque uno nunca sabe. La plata daña el corazón, y hay hijos que efectivamente ya no tienen el corazón de cuidar a su papá, a su mamá, lo ven como una carga, y tan pronto pueden, se zafan del problema. Hay hijos así, pues es triste decirlo, pero es cierto. Por eso mejor no entregue su herencia, porque puede que esos hijos que hoy están muy humilditos, mientras que reciben la herencia, cuando la reciben se vuelven soberbios y se olvidan de que tienen papá y que tienen mamá. Pues pasa. Yo he conocido casos, es que es una realidad. Yo he conocido casos en que los papás quedan totalmente decepcionados de que sus hijos, después de que tienen plata, ya no volvieron a la casa. Eso pasa. Ahora, no debería haberle dado la herencia, mucho más porque conocía cómo era su hijo. Y aún así, conociendo cómo era su hijo, cómo eran sus actitudes, sabiendo qué intereses tenía, cuáles eran sus ambiciones, sabiendo cómo eran sus gustos, que si se va a parrandear y volvió a los 3 días, o sea, el papá lo conocía, imposible que no. Es que es su hijo de toda una vida. Y aún así, conociéndolo como es, le entrega sus bienes, los de su trabajo, los de todo el esfuerzo, toda la vida, y le reparte sus bienes. Y dice, no muchos días después, o sea, casi que a los 2-3 días, rapidísimo, el hijo menor, juntando todo lo suyo, todo, no pensaba volver y no iba a dejar, no decía que le roben, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, se fue a Las Vegas de su tiempo, al país lejano donde había riquezas y placeres. ¿No le llaman a Las Vegas la ciudad del pecado? Pues se fue a Las Vegas de su época, ¿sí?, a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente, en desórdenes, en prostitución, en tragos, en drogas, en todos los desórdenes habidos y por haber. Derrochó su fortuna
Y claro, como era bastante, pues uno piensa que eso no se va a acabar, pero llega el día en que efectivamente se acaba. Y dice que cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Claro, en la situación del pecado, lo único que se produce es maldición. Siempre es así. Y viene ese momento en que le rogó a una persona, se contrató para ir a cuidar cerdos, que para un judío era lo más humillante porque para ellos el cerdo es un animal impuro, o sea, era estar en la impureza a toda hora, porque ni modos de entrar a un templo ni nada, porque estaba impuro a toda hora. Si alguien tocaba el cerdo, quedaba impuro, pues no lo podían tampoco comer. Y dice que sentía hambre y deseaba saciarse de las algarrobas. Se comían los cerdos, pero nadie le daba nada. No había misericordia. Mire que no había misericordia. Nadie le daba nada. Ay, sí, venga, pobrecito, tiene hambre. Démosle un platico de comida. No, que trabaje, que se la gane. Y es el momento en que recapacita. Pero mire en qué momento, cuando toca a fondo. Recapacitando entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Mientras yo aquí me muero de hambre, me levantaré, me pondré en camino donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Y su padre desde lejos lo ve y se le conmovieron las entrañas. Miren, la palabra rahamín en hebreo, rahamín, significa amor entrañable, la misericordia que brota de las entrañas. Y este es un punto muy importante dentro de la antropología hebrea. Las entrañas es la parte más importante dentro del cuerpo, o sea, el vientre, primero por la conexión de los padres y los hijos que se gestan en el vientre, y segundo, porque en el vientre confluyen todos los músculos del cuerpo y se convierte en un sitio sumamente importante, tanto que si a uno lo cortan, inmediatamente se cae al piso, no se puede sostener, si a uno le cortaran el estómago. Entonces, viendo ahí como la sede de la misericordia, la sede de la misericordia, de un vínculo consanguíneo de padres e hijos, y además de eso, de un amor muy profundo y muy entregado, el amor total, la entrega total. Se le conmovieron las entrañas y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Y es cuando él dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y el padre solamente lo estaba cubriendo de besos. Es que ni le puso cuidado a lo que le estaba diciendo. Rápidamente llama a los criados: saquen la mejor túnica, vístansela, pónganle un anillo en la mano, sandalias en los pies, que es el signo de la alianza. El anillo es el signo de la alianza, del amor de Dios, que es incondicional. Las sandalias en los pies para andar por un camino nuevo, el camino de Dios. Traigan el ternero cebado, sacrifíquenlo, pues el sacrificio de la Santísima Eucaristía. Comamos y celebremos un banquete. Ese banquete es el de la reconciliación, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido, lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Y ya viene el relato del hijo mayor que no quería entrar. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado los bienes que Dios nos ha dado en plena libertad para alejarnos de Dios? Esa es nuestra historia. Tomamos los bienes que Dios nos dio, nuestras capacidades, por ejemplo, a nivel intelectual, para decir Dios no existe. Utilizamos los bienes que Dios nos dio para alejarnos de Dios. Los mismos bienes materiales, para llevar una vida de desorden, de placeres, y nos terminamos alejando de Dios. Con los mismos bienes que Dios nos dio, igualito que el hijo pródigo, igualito que él. Y eso es para pensarlo dos veces. ¿Cómo estamos nosotros hoy ante Dios?
¿Qué tan cerca estamos de Dios? ¿Qué tan cerca estamos de Dios? A mí me parece muy triste cuando llegan niños de 9 años, 10 años a la catequesis de primera comunión y uno va a hacer una oración con ellos y se persina y no saben persinar. Y uno dice, uy, ¿qué pasó aquí? Un niño de 9 años, 10 años, y cuando uno se persina y él con su mano izquierda y hace garabaticos, no sabe persinar. Y uno dice, bueno, no tiene papás. Es huérfano, por lo menos espiritualmente es huérfano, no tiene papás espirituales que le enseñen a persinarse, a rezar un Padre Nuestro, una Ave María. Una vida sin Dios. ¿Cuántos hogares nuestros están así? Que el momento para la oración no existe, eso no existe. Cada uno está metido en su celular, ni siquiera bajan a comer. Es como si fuera un hotel en que le llevan la comida a su habitación y allá mirando televisión o jugando sus videojuegos. Mientras tanto está comiendo y ni siquiera compartió con nadie. ¿Sí? Es una cosa fuerte. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ido alejando de ese papá bueno que es Dios? Y lo hemos ido dejando a un ladito. Como estamos bien, como es la época en que estamos en abundancia, derrochando, ni nos damos cuenta. Pero cuando nosotros tomamos esa distancia en el camino de Dios, nos alejamos de Dios, pues nosotros somos los que perdemos. Y podemos caer en cosas muy graves, cometer errores muy grandes, de cosas gravísimas, y ponernos en riesgo de condenación. Esa es la realidad. Pues es el tiempo de volver. Cuando volvamos a nuestro Padre, no vamos a encontrar una mano que señala, no, que acusa, no. Cuando decidimos volver a Dios Padre, y especialmente una buena confesión, encontramos los abrazos y los besos de ese papá, que aunque estamos llenos del estiércol del pecado, así olía ese hijo que acababa de llegar. Pues estaba trabajando en las cocheras y pues el estiércol del marrano, por la grasa que tiene, se impregna mucho y queda ese olorcito ahí. ¿Sí? Pero el papá no le importó nada de eso, ni cómo olía. Lo llenó de besos, de abrazos, y le restituye toda su dignidad de hijo, ya no como jornalero como él pedía, que le diera trabajo, que eso venía, sino que le restituye su dignidad de hijo, sus sandalias, su vestido nuevo, su túnica, la mejor túnica, y su anillo en la mano. Ese anillo, por cierto, tenía un sello. Con ese anillo se sellaban los documentos, o sea, era una chequera abierta prácticamente. Cualquier contrato que le hacía se firmaba con ese sello que tenía el anillo, signo de la alianza. Pues es el tiempo de que también nosotros volvamos a la casa de Dios Padre. Volvamos nuevamente a los brazos amorosos de ese papá que lo único que quiere es nuestra salvación. Volvamos a los brazos amorosos de ese Padre que sufre al vernos lejos, que más que un Dios bravo, porque a veces lo vemos así, pues es que efectivamente hemos cometido cosas muy graves que efectivamente ponen bravo a cualquiera, pero en vez de un Dios bravo, terriblemente enojado, muy airado, ¿no? Dios es un papá bueno que lo único que quiere es nuestra salvación. Y si descubrimos el velo del sacramento y vemos el rostro de Cristo, porque Él está ahí, pónganle la firma, en vez de un rostro muy enojado, vemos es un rostro de alguien que llora, un rostro afligido. Ese es el rostro de Dios hoy al vernos a nosotros lejos, porque somos sus hijos, somos sus hijitos, y Él sufre profundamente cuando nosotros nos alejamos. Él sufre. Pues volvamos a casa. Pidámosle al Señor la gracia de volver nuevamente al hogar, de que no nos alejemos más,
Así que no nos dejemos distraer por las falacias del placer, del poder, del dinero, que aquí se queda y no podemos renunciar al camino de Dios por andar detrás del placer, del dinero y del poder, porque todo eso cuando uno se muere no se lleva nada y ese día de la muerte de uno puede ser hoy. No pongamos en riesgo nuestra salvación eterna. Volvamos más bien y en esos brazos del Padre misericordioso, al recibir la absolución en la Santa Confesión, todos los pecados quedan perdonados, todos, absolutamente todos. Y las puertas del cielo se abren. Las puertas del cielo se abren. En la Santa Confesión, todo lo que haya cometido, así sea lo más terrible, como decía esta primera lectura del profeta Miqueas, que es el capítulo 7, y el Miqueas es la forma de decir quién como Dios, pues nos va a decir: volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas y arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Pues efectivamente eso sucede si nosotros hoy decidimos volver a la casa de Dios Padre. Dejémonos amar, dejémonos amar. Renunciemos a todo aquello que hoy nos está alejando del camino de la salvación. Cada uno sabe qué es. Eso que no le va a dejar pasar a comulgar hoy, eso tiene que terminar. No, que es que estamos en unión libre hace 40 años. No, espérese un poquito. Pura misericordia de Dios que no ha llegado la muerte hoy a visitarlo. Efesios 5:5 dice que si usted vive así en fornicación, no heredará el reino de los cielos. No tendrá parte en el reino de Dios ni de Cristo. Eso es en serio. Eso es muy en serio. No, tranquilas, Dios es misericordioso. Sí, claro que sí. Por eso nos abre las puertas del cielo. Pero si la muerte llega y usted, como una de las vírgenes necias, a última hora intenta llegar y no alcanza a llegar, se queda por fuera. Y cuando golpea la puerta: Señor, Señor, ábrenos, el Señor va a decir desde dentro: no los conozco, qué pena, no los conozco. Y es que efectivamente es así. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado la oportunidad de volver y la hemos rechazado? Que es lo peor de todo. Su misericordia es infinita y está ahí para nosotros y no queremos. Ay, qué pereza ir a misa. Ay, qué pereza, ay, qué pereza. Así somos con Dios, descuidados en la vida espiritual, más aún en pecados más graves, porque sigue el punto de que el pecado está ahí todavía. Y hablaba una vez con una muchacha que pues su matrimonio estaba en crisis y el esposo, en vez de cambiar, empeoró las cosas, porque era muy mujeriego, muy conversador con todo el mundo y échele piropos a todo el mundo menos a la esposa. Y pues ella intentó darle una nueva oportunidad después de una infidelidad y resulta que un día lo encontró, lo pescó saliendo de un sitio de prostitución y cuando le hizo el reclamo él le pegó a ella. Antes embarramos malas cosas, antes, decía alguien tras de ladrón bufón, antes le pegó. Y ella decía: desde ese día se salió de mi corazón. Además, pues no están tampoco casados. Antes le pegó al hacerle el reclamo que por qué anda en una casa de prostitución. Antes le pegó a ella. Así somos nosotros. Pues es el tiempo de entrar en camino de conversión. Y eso tiene que ser pronto, porque no tenemos comprada la vida. No sabemos cuándo nos toca. Hoy puede ser el día de nuestra muerte perfectamente. Hoy pudo haber sido en esta madrugada, no haber despertado hoy. Piense por un instante, ¿qué tal que hubiera pasado eso? Que usted hubiera muerto hoy a la 1 de la mañana. Y resulta que cuando ya van a despertarlo, miren, que baje al desayuno y lo tocan y está frío y tieso, está fría y tiesa. ¿Qué tal que hubiera sido su historia esta madrugada? ¿Qué tal que usted hubiera muerto hoy a la madrugada? Piense por un instante, si está en gracia de Dios, si está comulgando,
¿O qué pecado está por ahí? Le está jugando sucio a la esposa y nadie se da cuenta. Claro, como pasa a comulgar para que nadie sospeche nada. Pero Dios sí sabe en qué anda metido. Nuestro juicio es ante Dios y Él todo lo ve, todo lo oye y todo lo sabe. Él conoce nuestros más ocultos pensamientos, sentimientos y deseos. No tenemos comprada la vida. Luchemos por entrar en camino de conversión. Porque ya el Señor nos advirtió, estén siempre preparados, no saben el día ni la hora. Aunque lo sabemos, no queremos cambiar. Seguimos en las mismas, con los mismos. Y antes nos empecinamos más en el pecado y hasta nos justificamos en el pecado y decimos que está bien porque como todo el mundo lo hace, no hay problema. Y que como Dios es misericordioso, que a su última hora los perdona a todos, todos para el cielo. El maligno predicando eso. ¿A eso frescos? ¿A eso para qué? Mire, a última hora usted rápido corre y busca un sacerdote y se confiesa. Listo, mientras tanto disfrute de los placeres. Que eso en el último momento ya rápido va y corre y busca. ¿Seguro? Pues no era lo que estaban haciendo las vírgenes necias, que a última hora corrieron rapidísimo a la tienda a comprar el aceite y cuando volvieron ya estaba cerrada la puerta. Estar siempre preparados es la indicación que dice el Señor, no lo que le dice el maligno que frescos, no pasa nada, todo el mundo está en pecado, ¿cuál es el afán? ¿Sí? No sea bobo, aproveche. Las palabras de la mamá de Pablo Escobar, ¿no? Este mundo es de los vivos, no de los bobos. No se deje pillar. Cuando vaya a sacar un soplete, guárdelo bien, que no se lo pillen. Sea astuto. Si va a hacer cosas malas, hágalas bien hechas para que no lo pillen. ¿Qué capacidades tan grandes tenemos? Y las utilizamos para el mal. Las utilizamos para el mal. Pues es el tiempo de empezar un nuevo proceso. Y es el proceso de la conversión. Claro, dura toda una vida, pero hay que empezar ya. Porque no sabemos si en 15 minutos estamos vivos, no lo sabemos. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a entrar en ese camino de una sincera conversión, así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, que estás presente en ese santísimo sacramento. Jamás lo hemos dudado un solo segundo, desde hace 2000 años. Y todos los santos, absolutamente todos, en la historia del cristianismo, todos han creído con todo el corazón que estás presente de forma viva, real y verdadera en ese santísimo sacramento. Padre amado, aunque no todos queremos o podemos, aunque querer es poder, aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, te suplicamos que vengas al menos a nuestro corazón espiritualmente y que suscites en nosotros el deseo ardiente y profundo de recibirte sacramentalmente y especialmente de renunciar a aquello que nos aleja de ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.